que bueno, pues vamos a empezar. Buenos días y gracias por venir. Y bueno, pues vamos a saber un poco más de cómo poder, en estos momentos complicados de fiscalidad, esto ya casi es un clásico, con Rafael Pellegrina, que es uno de los miembros de nuestra red y que nos ayuda a cómo optimizar pues todas esas declaraciones, todo el impuesto de sociedades, algunas de las claves pues para mejorar nuestra fiscalidad, que sin duda es competitividad. Y luego, pues bueno, pues como todos sabéis, Cedeti es una casa siempre abierta a explicar, a hacernos mucho más fácil ese camino de las subvenciones, que ellos tienen convocatorias continuas, pero que a veces no es fácil, y esas más de 300 que creo que ahora han ampliado el número de personas que estáis a nuestro servicio en Cedeti, pues estáis siempre a nuestra disposición. Yo lo que agradezco siempre de esa casa es la cercanía, es un poco la facilidad que nos dan para explicar nuestros proyectos y luego pueda o no pueda ser, pues siempre estáis ahí. Así que muchas gracias por dedicarnos tiempo y bueno, creo que esta mañana pues podemos un poco saber más de esa subvención que habéis sacado para el tema audiovisual, y aquí yo ya no tengo mucho más que decir, así que vuestra es el micrófono. Agradecer también a Inor Madrid, que no ha podido venir Isabel, pero bueno, que también es una asociación que ayuda un poco a hacer esa parte de la zona norte de Alcobendas, pues también ayudáis en la I+D+I. Gracias, Gemma. Bueno, mi nombre es Rafael Pellegrina, represento a la empresa SP Asesoría. Somos especialistas en asesorar en materia contable, fiscal y laboral a empresas de ámbito tecnológico, sobre todo, y startups. Quería un poco hacer la presentación como estaba haciendo Gemma de Inor Madrid. Isabel, que es su gerente, no ha podido venir por temas de salud. Y bueno, comentaros que bueno, un poco este tipo de acciones que hacemos, lo que intentamos es que nosotros, que complementamos la parte fiscal, Inor Madrid ayuda a las empresas a todo ese trámite de consultora para poder pedir esas ayudas y los certificados correspondientes fiscales, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues aunque no está, efectivamente Emilio va a contar toda la parte técnica, pero si luego necesitáis ayuda para esos trámites, pues Inor Madrid os puede ayudar. Como siempre, por el convenio que tenemos y los acuerdos que tenemos con Madrid Network, a todos los asistentes y miembros de Madrid Network os ofrecemos una hora de consultoría gratuita. De lo que vamos a hablar aquí, pues luego la encuesta nos podéis poner la nota correspondiente para poder tener esa reunión breve y poder ayudaros, o bien en lo que yo os voy a contar de cómo regalar impuestos de sociedades, o bien como, si tenéis alguna duda, poder tramitar esas ayudas de Cedeti, la que vamos a presentar hoy, o cualquier otro tipo de ayuda. Bueno, entiendo que aquí la mayor atractivo va a ser Emilio, ¿vale? Que se va a quedar para el final, lógicamente. Pero bueno, yo por lo menos voy a contar unos tips, aunque es un poco farragoso siempre en nuestra área fiscal, pero para que tengamos un poco una idea. Va muy destinado a empresas de ámbito tecnológico, pero hay cosas que son comunes a todas, por lo menos para que tengáis idea de 7 cosas importantes que podéis plantear a vuestro asesor, o nos podéis plantear a nosotros luego en esa consultoría gratuita que os comentaba, ¿vale? Que haríamos, pues eso, de forma casi inmediata, porque el 25 de julio, está a la vuelta de la esquina, tenemos ya el impuesto de sociedades. Si se puede aportar alguna ayuda, pues bienvenida será. Entonces, bueno, voy a intentar ser breve para que luego disfrutéis de la parte de la ayuda de Emilio. Bueno, lo que es importante siempre antes de empezar a hacer el impuesto es que hagamos un cierre contable adecuado. Bien, entonces aquí os planteamos dos cositas, ¿vale? Principalmente el tema de las periodificaciones. Aquí os animamos a que algo que es obligatorio hacer contablemente, como es la periodificación, que lo que significa es que hacemos ajustes que tienen que ver con no solo facturas emitidas y recibidas que tengamos, sino que el devengo de gastos que se pueda producir, aunque no tengamos factura, podemos ser capaces de provisionarlos, ¿vale? Tanto en un sentido como en otro. Entonces, pues tenemos desde la provisión de gastos de la factura que no me ha llegado, pero que puedo provisionar, al bonus que pago en enero, pero que yo en diciembre, como se ha devengado, puedo provisionarlo, ¿vale? A, pues en otro sentido, ingresos anticipados, ¿no? Ingresos de trabajos que yo he facturado en este año, imaginaos en el ejercicio anterior, en el 21, pero que realmente ejecuto en el siguiente. Esos ingresos se pueden detraer, o se deberían de detraer, ir reconociendo cuando realmente se ejecutan, ¿no? Imaginaros que es en el 22. Estas dos opciones nos van a generar menos base imponible. No es un ahorro como tal, porque lo vas a pasar al ejercicio siguiente, pero bueno, de alguna forma es un diferimiento de impuestos que en algún caso puede ser interesante.
La otra parte que es importante es la valoración de activos. Muchas veces nos viene con clientes nuevos, vemos que los activos están sobrevalorados, Sí, Juan y por lo Luis. tanto tenemos un balance mayor de lo real y una cuenta de pérdidas y ganancias también mayor, y un pago de impuestos mayor a veces sin necesidad, ¿no? Con lo cual es importante que revisemos los inmovilizados que tenemos, las amortizaciones, si estamos llegando al tope de amortización o no, si tenemos libertad de amortización en algún caso o no, las existencias igualmente, ver si las tenemos bien valoradas o hay que deteriorarlas, y sobre todo el tema de clientes, ¿no? Muchas veces tenemos saldos de clientes que no vamos a cobrar y que no estamos provisionando, pues nos estamos perdiendo también ahí un gasto deducible que nos pueden hacer pagar menos impuestos, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos el cierre contable, así de forma rápida, como he dicho, este sería el esquema de liquidación. Bueno, si no sois muy técnicos, para tener un poco una idea de cómo es la estructura del impuesto y cómo vamos a ir atacando cada punto para ver dónde podemos conseguir esos ahorros, ¿vale? Teníamos el resultado contable, ahí aplicamos las correcciones al resultado, que son ajustes, digamos, con criterios distintos contables y fiscales, que ahora os contaré algún caso más habitual. Aplicación de bases imponibles negativas si tenemos, ahí ya tenemos la base imponible del impuesto, aplicamos el tipo impositivo, ahora ya solo tenemos la opción del 15 o el 25 de forma general. Con eso tenemos la cuota íntegra, aplicamos deducciones y bonificaciones y ya tenemos la cuota líquida. Ahí ya deducimos retenciones a cuenta y pagos fraccionados y ya tendríamos la cantidad total a pagar, ¿vale? Vamos a ir un poco analizando cada uno de esos puntos. Entonces, bueno, ¿qué correcciones al resultado pueden ser? Hay muchísimas. Si alguno sabe el impuesto, tienes como 60 casillas de correcciones al resultado. Algunas de las más típicas que podemos aprovechar es la posibilidad de aplicar la amortización libre o acelerada, sobre todo muy interesante cuando estoy activando I+D, que puedo hacer la amortización libre, ¿vale? Muchas veces el cliente nos pone problemas cuando activamos I+D porque al activar el I+D quitamos gasto, ponemos el activo, podemos entrar en beneficios o, bueno, luego fiscalmente podemos ir amortizando aceleradamente para eliminar ese efecto y conseguir al final que la estructura del balance también mejore, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también si tenemos alguna multa o sanción, que sabéis que no son deducibles, sobre todo si son multas que provienen de la propia agencia tributaria, porque ese dato nos lo va a cruzar y vamos a tener, además de la multa que tuvimos en su día, si no hacemos esa corrección, una nueva en el impuesto de sociedades, ¿vale? Entonces, si he tenido un IVA que entregué tarde o un dato que sabéis que ahora simplemente como modificaron un dato del 349 del 190 tenemos una sanción, esa sanción tenemos que aumentar la base imponible porque tenemos que tributar, porque ese gasto no es deducible. Entonces, eso hay una casilla concreta que si no la tenemos rellena, Hacienda nos va a llamar, ¿vale? Y luego, pues en general, otros son donativos y liberalidades, que sean gastos que no son afectos a la actividad, que aunque los tengamos contabilizados, fiscalmente no sean deducibles. ¿Qué más cosas podemos tener? Si tenemos comercio exterior, si tenemos transacciones fuera, la deducción por doble imposición internacional. También es muy importante reflejarla adecuadamente. Hay dos partes en el impuesto, que si no están, también nos van a mirar, ¿vale? Además de si hay certificaciones o retenciones en origen, pues tener todos esos certificados del país que sean, y aunque el certificado sea ilegible y tal, porque también nos los pueden pedir. O sea, que ojo con esa deducción de la imposición, que tiene que estar como muy bien detallada. Gastos no deducibles, esto ya es de hace ya muchos años, pero bueno, hay gente que aún tiene dudas. Los intereses de préstamos participativos no son gastos deducibles. Y luego la limitación que han puesto a los gastos de atenciones al cliente del 1% de la cifra de negocios. Esto hay veces gente que se confunde, cree que puede poner como gasto el 1% y ya está. Esto lo que plantea es un límite cuantitativo. Cualitativamente tienes que demostrar que esa atención al cliente forma parte de tu actividad y es necesaria para ello. Entonces, no es que pueda poner hasta el 1%, sino que una vez que tengo el hecho que puedo justificar que es un gasto de empresa, tengo ese límite cuantitativo del 1% de la cifra de negocios. Bueno, vamos ya al tipo impositivo. Acordaros, ya estábamos en las correcciones al resultado. Las bases imponibles negativas, bueno, ya no las nombramos, porque bueno, en su día sí que hubo bonificaciones, pero ahora el tiempo de aplicación son indefinidas. Tenemos el límite del 1.000.000 de euros, pero para las pymes 1.000.000 de euros, pues bueno, suele ser un importe suficiente, con lo cual, pues bueno, hay poca limitación en la base negativa. El tipo impositivo, en las empresas de nueva creación podemos aplicar el 15% sobre los primeros 300.000 euros de base, ¿vale? Para eso, sobre todo, lo que tiene que ser es nueva actividad.
O sea, no vale que yo haya tenido una empresa y monto otra para dedicarme a lo mismo, ¿no? Lógicamente. Entonces, bueno, existe una serie de requisitos, la presentación luego os la pasarán, donde aquí viene un poco pues, los requisitos a cumplir para poder aplicar ese 15%. Entonces es muy importante que los socios y administradores no hayan ejercido esa actividad anteriormente, ¿vale? Y bueno, vamos a las deducciones I+D, que digamos un poco la joya de la corona de las deducciones y que, bueno, pues en estos eventos de innovación es lo que más os animamos a hacer. Como siempre decimos, junto con las ayudas a la innovación y en concreto con proyectos CDTI, pues es el juego ideal, ¿no? Para poder tener una ayuda, a veces con subvención, a veces con préstamos blandos, con condiciones de carencia y que además lleva aparejado pues unas condiciones normalmente ya de deducción de innovación tecnológica o si son proyectos de I+D que nos facilitan mucho la vida a la hora de tener la seguridad jurídica con la agencia tributaria para poder disfrutarlo, ¿no? Estamos hablando de la innovación tecnológica de un 12% y ya sabéis que el I+D pues podemos llegar hasta el 59% con el personal investigador. Entonces, bueno, son deducciones muy atractivas que ya lo que os he oído hablar entiendo que muchos de vosotros las practicáis, ¿vale? La siguiente parte muy interesante del I+D es la monetización, ¿vale? La monetización, esto lo que se incluyó con la ley de emprendedores en el 2013 era la posibilidad de que, bueno, pues muchas veces las empresas, sobre todo startups o empresas tecnológicas que empiezan, no tiene beneficio, no tiene pago de impuestos para poder aprovecharse de esa cuota de la deducción de I+D. Entonces, esto lo que permite es que podamos solicitar a la agencia tributaria el dinero de esa deducción, ¿vale? Tengo la posibilidad que había antes de deducir en cuota y aquí lo que hago es que si no tengo cuota, con una serie de condiciones también, puedo pedir ese dinero, ¿vale? Esto que siempre al principio nos pareció como ciencia ficción, funciona y la agencia tributaria, si cumplís con los requisitos, lo hacen, sí. Disculpa, mira, sigue ahora en vigor el límite del 30%, ¿no? de la base imponible para poder aplicar las deducciones de I+D, ¿no? Como el 30%. O sea, el límite del 30% de la base imponible del impuesto, o sea, es decir, más de un 30% de la base imponible no te lo puedes deducir. No, la deducción así es en cuota, del Ya, 25 y luego del 50. Es en cuota, pero no sigue un límite No, a lo mejor te refieres a lo nuevo que ha salido para las empresas de más de 20 millones y grupos fiscales. No. A ver, yo recuerdo que allá por el año 2000, es que no sé, 2010, 2011 o algo así, pusieron un límite. Pudo ser antes de 2013, no. Sí. Que yo que sepa no hay esa. No A la pyme no. A la pyme no. Tienes el límite en cuota, o sea, tienes el límite del 50% de la cuota el segundo año. O sea, que si tienes que pagar un impuesto de sociedades de 10.000 euros, solo puedes disfrutar de 5.000. Con la monetización lo que consigues es, primero, eliminar ese límite, cuando cumples con los requisitos que ahora os explico, es decir, que podría deducir los 10.000, y si me sobra, ese dinero lo puedo monetizar y pedirlo a la agencia tributaria. ¿Y podría haber la posibilidad también de compensarlo con otros impuestos? Cuando tienes una bolsa No. de... No, imposible. No. A ver, hay temas excepcionales de compensación de cuotas, pero en principio no está establecido. No. Entonces, esta monetización, el coste, digamos, que tiene es que de la deducción fiscal que tengo solo puedo monetizar el 80%, con lo cual tengo una quita del 20%, que es, digamos, un poco el peaje que pagamos por esa monetización. La segunda parte es que si ese I+D lo genero en el ejercicio 21, solo puedo pedir la monetización en el impuesto de sociedades del 22. Entonces hay que esperar un año para pedirlo, ¿vale? Bueno, son las normas que tenemos. Aquí están más requisitos, como siempre, muchos requisitos, mucha letra pequeña. Os digo lo más importantes. La otra importante es mantener el nivel de empleo del personal dedicado a I+D, ¿vale? Que quizás sea la otra parte un poco más que hay que tener cuidado. Es verdad que las empresas que están innovando normalmente pues no suelen tener problemas en ese sentido, ¿vale? Bueno, ese es otro requisito, pasamos muchas veces por encima, pero bueno, lo nombramos por si
en alguna ocasión os surge, que es el Patent Box, que es lo que es la venta, el know-how de patentes y marcas, bueno, marcas no, perdón, patentes, diseño de utilidad, modelo de utilidad y know-how, donde la transmisión de este tipo de conocimiento tenemos una reducción de ese ingreso en la base imponible del 60%. O sea, si vendo por 100, pues 60 de esos 100 que vendí, digamos, me disminuyen la base imponible, ¿vale? Son deducciones en base, no en cuota. Luego tenemos la reserva de capitalización. Bueno, la gente ya está más acostumbrada a utilizarla, pero nos ha costado empezar a utilizar esta deducción, que ya lleva unos años y que realmente es relativamente fácil de aplicar, que consiste básicamente, como podéis ver, en la reducción de un 10% de la base imponible, ¿vale? Normalmente es un 10% de los beneficios generados el año anterior, con el límite del 10% de la base imponible de este. Bueno, un poco juego de palabras, pero que se os una idea, más o menos es un 10% de reducción, ¿vale? Aquí lo que persigue la norma con esta deducción es que las empresas mantengan su capitalización, con lo cual nos exige mantener durante 5 años el nivel de fondos propios, ¿vale? No repartamos dividendos, sino que es como un incentivo para que los fondos se queden en la sociedad, ¿vale? Aquí vemos los requisitos, lo que os decía del mantenimiento y la dotación, que nos hacen hacer una dotación, una reserva no disponible durante 5 años. Otras deducciones que hay, que a lo mejor aquí alguno de vosotros aplicáis, importantes en cuanto importe: la exhibición de espectáculos en vivo y artes escénicas y musicales, producciones cinematográficas, que son del 20% de la inversión, y también de creación de empleo, ¿vale? De personal con minusvalía. Bueno, esto es un breve ejemplo, a lo mejor se ve un poco pequeñito, del ejercicio que hacemos precisamente y que os invitábamos a poder hacer si queréis con los datos de vuestra empresa, ¿no? Hacemos un Excel con la previsión de lo que sería el impuesto, pues tal cual, ¿no? El que hacen muchas empresas, por desgracia, que es tener un beneficio y tributar por un 25%, y otra es pues empezar a analizar todas estas cositas que hemos ido viendo, ¿vale? Esto es un ejemplo que es verdad que son números ficticios, pero son proporcionales un poco, con lo cual el poder alcanzar en determinados casos una reducción del 50% no es nada descabellado, ¿no? Pues teniendo en cuenta que puedo hacer esos ajustes o esas correcciones al resultado que hemos visto, que puedo practicar las deducciones por I+D sobre todo, que son las que me van a marcar un ahorro más importante, y que, bueno, pues en este caso que ponemos con simplemente prácticamente 2 personas que estén innovando en la sociedad, pues generó un ahorro fiscal importante, un crédito fiscal importante o, como decíamos, la posibilidad de la monetización que hemos comentado antes. Bueno, la tributación del socio, esto nos daría para un seminario también de unas cuantas horas, pero bueno, lo pongo porque creo que son cosas interesantes a explorar dependiendo de la situación de cada uno, ¿no? Ojo con las sociedades instrumentales, las sociedades que tenemos que no tienen actividad y que lo que intentamos es, en vez de tributar en sede de renta al 45 por los importes, nos vamos a sociedades con el 25. Todos estos casos que mucho hay de famosos, de servicios de consultoría que se meten en sociedades para tener este ahorro, de los derechos de imagen famosos, de los cantantes y futbolistas y todo esto, ¿no? Luego, ojo con las sociedades profesionales, que también nos exigen un rendimiento o una imputación mínima a la renta del socio, ¿vale? Pues una sociedad de abogados, una sociedad limitada profesional, donde hay un beneficio X, hay una imputación mínima del 75% de imputación a la renta del socio, ¿vale? Son cosas además que están empezando a mirar ahora ya con más asiduidad. La famosa tema de si emitimos factura o nómina, y luego otro análisis que hacemos también muy sencillito, que eso también nos propondríamos, que es la fiscalidad que tiene para el socio, pues tener un determinado nivel de renta versus dejarlo en la sociedad cuando es una empresa pequeñita, o repartir dividendos, ¿no? Que es un poco las 3 posibilidades que hay. Está bien hacer ese análisis, que es relativamente sencillo, para ahorrar algo de dinero, teniendo en cuenta, de verdad, que la retribución del socio también tiene que tener su condición de mercado, ¿no? Y bueno, ya prácticamente por último, comentaros un poco el tema de sociedades holding, que también en la PYME es poco conocido y muchas veces es de utilidad. Las sociedades holding nosotros la aconsejamos en clientes que, sin necesidad de que sean, como digo, muy grandes, puedan tener varios negocios, ¿no? Que puedan tener varios negocios con varias sociedades, que lo ideal es articularlas con una sociedad holding, es decir, que en vez de tengamos participaciones
nosotros como persona física en todos esos negocios lo hagamos a través de una sociedad, ¿vale? Eso es todo completamente legal y lo que podemos hacer, lo que conseguimos con eso es una optimización tanto fiscal como, ¿por qué no también económica, ¿no? Porque estamos agrupando una sociedad y algunos gastos los puedo, tipo corporativo, los puedo ir bajando a la sociedad, pero sobre todo porque los dividendos que yo vaya teniendo en estas sociedades o las posibles ganancias que pueda tener si es que vendo el negocio, cuando suben, digamos, a la sociedad matriz, a la dueña, a la sociedad holding, no tributan, ¿vale? En primera instancia. Es verdad que al final de la holding a la persona física vamos a pasar siempre por caja, pero en primera instancia no tributamos. Eso es importante cuando tengo un negocio que voy a vender, voy a montar otro, pues no pago impuestos. Me voy montando otro negocio, ya cuando mañana liquide mi sociedad holding, eso sí, ahí lógicamente tendré que tributar, pero es una buena opción para hacer ese diferimiento que puede ser a lo largo de muchos años de impuestos y que realmente pues bueno, nos da un beneficio grande. Luego hay otra parte que también es importante y a veces no valoramos, que es el riesgo mercantil. A veces tendemos a tener muchas actividades en una sociedad y que una pueda contaminar a otra. Bueno, si lo tenemos separado es más fácil poder eliminar esos riesgos de empresas que puedan ir mal y que las otras puedan seguir continuando con su funcionamiento adecuado. Y ya por último comentaros, cuidado con todos los controles que Hacienda cada vez hace más con su Big Data, ya lo sabéis, de cruce de datos entre nuestras declaraciones y también con terceros, ¿vale? Bueno, si hacemos las cosas bien no pasa nada, pero bueno, que tengamos en cuenta que cada vez el cruce de datos es mayor y que hay que tener mucho cuidado con esto. Aquí un poco lo que os decíamos, ¿no? Os pongo ciertos controles típicos, pues por ejemplo, cuando ponemos las ventas en sociedades y no nos coinciden con el IVA, con el 390, seguramente nos pregunten. Aquí aprovecho con el tema de las provisiones. Cuando las hagamos tenemos que tenerlas bien documentadas porque seguramente nos vayan a preguntar, ¿vale? Pero bueno, que nosotros estamos muy acostumbrados, te preguntan, lo justificas y ya está. Tampoco hay que tener miedo a hacerlo por esto, ¿no? Bueno, este es el resumen de lo que hemos hablado, ¿vale? Las 7 claves: el cierre contable, las correcciones al resultado, las deducciones, sobre todo de I+D, la reserva de capitalización, tener en cuenta la tributación del socio y bueno, que conozcáis las sociedades holding y cuidado con el Big Data, ¿no? Con los controles de Hacienda para disminuir los riesgos. Y nada más, os dejo ya con la parte más atractiva de Emilio, que os cuente sobre la ayuda que tenemos para el sector de videojuegos y audiovisual. Bueno, buenos días. Yo creo que todo el tema fiscal, desde luego, es súper importante y es complementario a las ayudas, precisamente, a la recepción de ayudas por I+D. Con lo cual, pues desde luego hay que tener en cuenta, sobre todo las empresas, bueno, todas las empresas, pero las pymes quizá más porque tenéis que afinar mucho más el tema de beneficios, de pago de impuestos, etcétera, ¿no? Bueno, os voy a contar la convocatoria audiovisual y de videojuegos, que es una convocatoria bastante anómala porque es la primera vez que la sacamos en el CEDETI. Realmente, bueno, esta convocatoria viene del plan de resiliencia y de fondos, ahora vamos a comentarlo, que no son del propio CEDETI, pero es el organismo gestor de la convocatoria y por tanto os lo voy a explicar yo. Se llama así Convocatoria de Tecnologías Audiovisuales y de los Videojuegos. Y está enfocado a proyectos de I+D. Ahora vamos a ver qué I y qué D en los ámbitos audiovisuales y de los videojuegos. Y también la transferencia de las tecnologías que hay que desarrollar en el proyecto a otros sectores que no sean puramente el de audiovisual o videojuegos. Bueno, es una convocatoria de subvención de 30 millones, importante la cantidad y también que es subvención. El hecho de que sea una subvención supone que hay una convocatoria que es competitiva y os voy a explicar un poquito, sobre todo, cómo se evalúa, porque precisamente lo que hay que hacer es afinar sobre los criterios de evaluación para que podáis tener la puntuación máxima de cara luego a tener una valoración suficiente para conseguir la ayuda, ¿no? Muy importante también, el cierre es el 12 de julio, tenemos todavía tiempo para preparar el proyecto, pero no hay que dejarlo para el final porque se utiliza una herramienta telemática que cierra justo a las 12 del día 12 de julio, a las 12:00.
hay que intentar presentarlo antes y sobre todo ahora veréis que hay algunos trámites, sobre todo de temas digitales, que hay que tener los certificados, etcétera, ¿no? Bueno, estos fondos vienen de los fondos europeos, Next Generation EU, a través del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y esta partida, en concreto, vendría, digamos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Está dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia, en lo que se llama la Inversión 1, apoyo a las pymes del sector audiovisual, del componente 25. Y también el Hub Audiovisual con fondos de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. El objetivo es el apoyo a la digitalización de la pyme y del sector audiovisual, teniendo en cuenta además la promoción de igualdad de género, la internacionalización y la atracción de inversión extranjera. Esto, aunque parezca que es una cosa, que es una coletilla, es importante porque son todos fondos provenientes de la Unión Europea que obligan a que se tenga en cuenta este tipo de cosas digamos, del tema de internacionalización, del tema de igualdad de género, etcétera. Luego lo vamos a comentar un poquito más en detalle, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, para empezar es una convocatoria para pymes. Esto es importante, exclusivamente para pymes, pequeñas y medianas empresas, ¿eh? Muy importante el hecho de que hay que cumplir varios requisitos que nos impone la Unión Europea en las propuestas. Uno de ellos es que la contribución a la transición digital. Simplemente por las temáticas vais a ver que eso se va a cumplir. Pero hay otro objetivo que cumplir que es muy importante, que es el cumplimiento del principio de NSH. Lo voy a explicar un poquito más adelante, ¿vale? Esto en todas las convocatorias que utilizan fondos de la Unión Europea, del Next Generation, es una obligación, ¿eh? Y es una cosa que es novedosa del año pasado y realmente pues hay que tener en consideración, porque puede hacer que un proyecto, si no está bien cumplimentado esta parte, se pueda rechazar o luego en la auditoría se tenga que devolver el dinero, ¿no? Entonces, bueno, lo comentaremos, veremos que es importante. Las ayudas son plurianuales de varios años y vais a ver, que lo voy a comentar también en detalle, que el 60% de la actividad del proyecto tiene que estar asociado a lo que se llama el desarrollo experimental, ¿eh? Lo voy a explicar. Bueno, los proyectos son proyectos individuales, solo lo puede presentar una empresa, una pyme, y la cantidad va entre 175.000 euros y 2 millones de euros, en función del proyecto y también en función de la capacidad que tenga la empresa en realizar el proyecto. Estas son las tecnologías o las áreas digamos, a tener en cuenta para la presentación de los proyectos. Son proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental, ¿vale? En estas líneas: desarrollo de nuevas tecnologías de aplicación al ámbito audiovisual y de los videojuegos, por ejemplo, prototipos de efectos especiales, realidad aumentada, realidad mixta, animación, realidad virtual, etcétera. También la parte más de hardware, equipamiento, desarrollo de equipamiento o de componentes físicos necesarios en este tipo de tecnologías audiovisuales, por ejemplo lentes, por ejemplo cámaras, por ejemplo sensores, hardware específicos necesarios de compresión o de temas electrónicos necesarios. También temas relacionados con la automatización de procesos de producción, el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial para producción audiovisual y de videojuegos y tecnologías para la creación de videojuegos. No directamente la creación de un videojuego, eso es importante, que lo tengáis en cuenta, sino todas las tecnologías relacionadas con las herramientas que necesitamos para desarrollar un videojuego. Además, ese paquete, digamos, de actividades posibles se pueden enfocar también a otros ámbitos que no sean puramente el audiovisual, por ejemplo, al entorno cultural, sanitario, educativo, etcétera, ¿eh? Eso es importante también porque nos abre la posibilidad de presentar proyectos a sectores que no son puramente el sector audiovisual y el de videojuegos, aunque usen ese tipo de tecnologías. Bueno, como decía, son proyectos individuales, o sea, lo presenta una empresa exclusivamente. Al menos el 60% de las actividades que se presentan tienen que estar dentro del marco de lo que se llama desarrollo experimental, que lo voy a explicar ahora lo que significaría.
Tiene que haber un equilibrio digamos, en el presupuesto durante los años que dura el proyecto, y los proyectos son de 2 o 3 anualidades, comenzando siempre en este año, en el año 22. La fecha de comienzo del proyecto teórica debe ser siempre después de la presentación del proyecto, y la finalización puede ser el 31 de diciembre del año 23 o el 31 de diciembre del año 24, depende de la duración del proyecto. Bueno, comentaba el tema del cumplimiento del principio de NSH, que no es exclusivo de esta convocatoria, sino de todas las convocatorias que utilizan fondos europeos de Next Generation. Este concepto, filosóficamente, lo que dice es que no, el proyecto y todas las consecuencias derivadas del proyecto no deben ocasionar un perjuicio al medio ambiente. Eso, ¿cómo se materializa a nivel práctico? Bueno, pues en que hay que rellenar un cuestionario con una serie de apartados en los que justificamos o decimos a priori, en base a una declaración responsable, que cumplimos todos los requisitos. Pero luego, en la fase de seguimiento, va a haber que hacer informes para justificar que eso se cumple. Y además, eso es una cosa complementaria a esta segunda, que dice que además solo se pueden seleccionar actividades que cumplan la legislación vigente medioambiental a nivel español o a nivel europeo, ¿vale? Estas dos cosas hay que tenerlas en cuenta. En la documentación de la convocatoria hay documentación para justificarlo, pero bueno, hay que preverlo, porque puede haber proyectos que sí pudieran tener alguna consecuencia medioambiental y hay que ver cómo soslayarlo eso. Bueno, no sé si voy a poder... Sí. La intensidad máxima de la ayuda depende de las actividades que vayáis a presentar. Y también depende de que seáis una empresa pequeña o una empresa mediana. En función de eso, esos son los porcentajes máximos de ayuda. Si sois una pequeña empresa, las actividades de investigación industrial tendrían un tope del 70% de la subvención sobre el presupuesto que presentáis. Las de desarrollo experimental un 45%. Y si fuerais una mediana empresa, pues tendríais un 60% para investigación industrial y las actividades de desarrollo experimental un 35%. Como un proyecto es una suma de actividades, al final lo que se hace es una ponderación de todos esos porcentajes en base al presupuesto de cada actividad. Y cada proyecto al final tendrá un soporte máximo de ayudas posiblemente diferente. Bueno, pero con esos máximos por cada una de las líneas de actividades. O sea que Sí. estaría entre el 45 y el 70, es decir, podría ser un 56 o lo que saliera... Sí, eso es. Sí, 70 no va a ser, porque como el 60% de actividades tiene que ser desarrollo experimental, no me sale la cuenta rápida, pero sí, es un poco menos. Vale, sí, va a estar ahí en función de ese tipo de actividades. Bueno, una cosa importantísima, sobre todo porque esto es una pregunta típica y además es normal que ocurra. El desarrollo de una aplicación concreta de videojuegos o de una contenido audiovisual no está dentro del marco de la convocatoria. Son las tecnologías que nos pueden dar lugar a desarrollar aplicaciones o contenidos o desarrollos en este entorno, pero no la aplicación final, ¿vale? Por ejemplo, un videojuego no. Serían tecnologías para desarrollar videojuegos, o para producir, o para gestionar, etcétera, pero no el propio videojuego. Lo mismo de una aplicación de otro tipo, ¿no? Audiovisual. Tampoco, sí. Perdón un segundito. Sí, no, me parece muy bien que interrumpáis porque aquí es donde están las dudas siempre en este tipo de cosas, sí. Aquí, por ejemplo, un editor para entornos de realidad mixta, etcétera, tendría sentido. Sí, si el editor lo realicéis vosotros, con tecnología propia, sí. Sí, ese tipo de aplicaciones, o de gestión, o de producción, realización, herramientas SDK, ese tipo de cosas, ¿no? Vale. Otra cosa importante y esto aquí, a veces hay dudas aquí también, es en la integración pura de tecnologías. Si yo cojo cosas que compro en algún sitio o a alguien y las integro sin hacer nada más, eso tampoco, un sistema de ese tipo tampoco estaría dentro del proyecto, de los proyectos que se pueden subvencionar.
Luego hay una parte de evaluación, porque son ayudas públicas, en que la empresa no esté en crisis, que esto se hace con las cuentas anuales, viendo los datos de las cuentas anuales. Y luego las entidades públicas institucionales solo si son sociedades mercantiles, ¿eh? Por ejemplo, una entidad, una SL que perteneciera a un ayuntamiento o una comunidad, podría ser, sí. Sí, entonces, ¿hay alguna valoración financiera del balance? No, financiera no. Que no esté... Solamente que no está en crisis. Luego se valora la capacidad también de la empresa en acometer una parte del proyecto, ¿vale? Pero no es un análisis financiero puro, ¿eh? Se evalúa más en la propia evaluación, como una puntuación. No es como los proyectos de estándares, que es pasa o no pasa, ¿no? Aquí no se va a hacer así. ¿Y qué valoráis ahí? ¿Liquidez, fondos propios? Sí, generación de cash flow y fondos propios, sí, básicamente. Sobre todo que la empresa tiene capacidad para desarrollar una parte del proyecto con unos fondos que no son la ayuda pública. Pueden ser por, digamos, capitalización, puede ser porque tiene una financiación, puede ser porque tiene ingresos suficientes y va generando actividad económica. Sí, pero no hay un... Pero no es un pasa no pasa, es una valoración lo que se hace. En este caso, pues es una subvención, ¿eh? La subvención en ese sentido es un poco más ligera. Es un típico de empresas que aún no facturan, por eso no hay un problema para hacer. No, ahí lo que tienen que hacer es presentar un presupuesto justito, justificable y ver que eso, hay un mínimo de fondos o hay una expectativa de negocio en los próximos meses, que en el próximo año y medio, 2 años, que pueden llevar a cabo, o sea, con lo que pueden de alguna manera desarrollar una parte del proyecto, claro, porque la ayuda no va a ser nunca un 100%, entonces tiene que justificarse cómo se va a hacer, ¿no? Ese resto de financiación. Bueno, hemos dicho el 60% es que sea desarrollo experimental, y aquí esto es siempre una parte muy delicada, pero bueno, y el equilibrio en presupuesto, ¿vale? Bueno, lo primero, explicar lo que es una pyme, no hace falta, eso está en todos los sitios, la referencia, es una referencia europea, pero bueno, aquí veis que serían microempresas o pequeñas o medianas, hasta menos de 250 empleados y menos de 50 millones estarían dentro del marco de lo que es una pyme. O sea, estáis ahí casi seguro, ¿eh? Casi todas las empresas. Pero bueno, si fuera una empresa grande no podría presentarse a esta convocatoria. La otra parte está el tema de la madurez tecnológica, que eso está relacionado con lo que definimos como investigación industrial y desarrollo experimental. Aquí tengo dos definiciones, pero no quiero leerlas enteras porque es un poco pesado, de lo que es la investigación industrial, bueno, y el desarrollo experimental, ¿vale? Sobre todo en rojo lo que no estaría incluido. Entiendo, Gemma, que las presentaciones se podrán enviar. Si tú lo... Porque no quería perder mucho tiempo en esto, porque vale. es muy farragoso y no quiero... O sea, es mejor, y yo creo que ideas claras, lo que es el desarrollo experimental y la investigación industrial. Investigación, hay que investigar algo que no existe para generar un conocimiento que se pueda aplicar, y el desarrollo poner esa investigación que se ha hecho digamos en práctica, ¿no? A nivel de un prototipo o una actuación de ese tipo. Pero hay muchos detalles que podríais leer y realmente es interesante para si tenéis dudas. Lo que tienen todas las actividades de I+D es esto, ¿no? Que son novedosas, son creativas, son inciertas, son sistemáticas y son transferibles. Y esto os podéis hacer un chequeo de cuando queréis presentar la propuesta, a ver si las actividades que proponéis más o menos estarían dentro de este marco, ¿vale? Novedosa, pues que no exista en el entorno industrial donde lo vais a realizar algo equivalente, ¿vale? Creativa, que surge de una creación o un conocimiento surgido de vuestra parte, de alguna manera, o investigando, incierto porque tiene riesgo, eso es importante, es una de las justificaciones de poder dar ayudas a la I+D, que tiene que haber un riesgo técnico, no solo comercial, que también, pero riesgo técnico, porque la conclusión quizá no sea justo la que tú estás esperando. Y luego otra cosa muy interesante a chequear es si es transferible y reproducible, de modo que los resultados puedan ser protegidos también pues a nivel luego de patentes o de propiedad intelectual, etcétera, ¿no? Con estos 4 o 5 puntos de chequeo yo creo que podéis tener claro si es una actividad de I+D la que vais a presentar, ¿vale? Aquí está un poquito más desarrollado, tampoco quiero entrar en esto ahora mismo, ¿vale? Para ver un poquito más los detalles posibles de actividades que haríais en un proyecto, pues si son de investigación industrial o desarrollo experimental.
Bueno, entonces vamos a los criterios, que esto es que es importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final la valoración final es la suma de una suma de evaluaciones de criterios parciales que tienen una serie de cosas en consideración, que a lo mejor no son las más lógicas desde vuestro punto de vista, pero sí desde el punto de vista de la convocatoria de un proyecto de I+D, ¿vale? Al final el proyecto se evalúa, se suma todas las evaluaciones parciales, al final la nota máxima es un 100, y en base a la nota final de todos los proyectos se hace una lista y se va financiando los proyectos asignando dinero desde el primero al segundo, tercero, se va bajando en la lista hasta que se agota la cantidad que se tenía, ¿no? Que son los 30 millones de euros. Por tanto, hay que intentar estar en la lista lo más alto posible para obtener posibilidades de financiación. En este tipo de convocatorias, aunque esta es la primera que sacamos, menos de un 70% sobre 100 es difícil que se pueda conseguir la subvención, ¿eh? Depende de la convocatoria y depende de los proyectos, pero hacéis una idea que hay que estar por encima del 70-75 para poder más o menos conseguir la ayuda, ¿eh? Bueno, vamos a ver los criterios de evaluación. Son 4, el plan de explotación, los aspectos relacionados con la tecnología y la innovación, la capacidad de la empresa con relación al proyecto, aquí es donde estaría. Luego veremos un poco la parte esta de ver la capacidad de la empresa también financiera y los impactos socioeconómicos y de igualdad de género. Vamos a ir uno por uno, explicándolos un poquito. En los aspectos de tecnología e innovación, aquí lo que se mira es precisamente la tecnología que se va a desarrollar, ¿vale? Esa necesidad, de dónde surge, cuál es la propuesta concreta, todos los aspectos relacionados con el estado del arte, para justificar que eso está por encima del estado del arte de lo que existe. El grado de innovación de la propuesta, los riesgos técnicos o retos técnicos que hay que superar para realizarlo, y luego la metodología de trabajo, los entregables que se van a realizar, y muy importante la calidad y claridad de la propuesta. Esto siempre lo comento, pero parece una cosa obvia, pero no es así, ¿eh? Cuanto más claro y más organizado esté la estructura del proyecto y la definición de las actividades, más fácil va a ser evaluarlo y más fácil también va a ser conseguir una nota mejor, porque se va a estar todo mucho más claro, ¿eh? Puede haber proyectos que sean muy buenos, pero como se evalúan en base exclusivamente a la documentación, si no están bien presentados, muchas veces se pueden quedar fuera de las posibilidades de ayuda. También se miran las contrataciones que puede haber a centros de investigación. Esto se le da mucha importancia en estas convocatorias, ¿eh? Centros tecnológicos, centros de investigación, la universidad, etc. La adecuación del presupuesto a los objetivos del proyecto, que esté bien equilibrado, los presupuestos que sean lógicos y bueno, sean los adecuados además. Luego, todos los temas relacionados con propiedad industrial o intelectual, patentes, etcétera. Y también una cosa que se da importancia, es, porque lo dice la convocatoria, es la participación futura en posibles programas internacionales de I+D, por ejemplo, como los programas europeos o otro tipo de programas, ¿eh? También se le da más puntos. Una preguntita. Sí. Dices participación, por ejemplo, en programas internacionales, es lo que estaba yo pensando antes. Sí. ¿Se puede también hacer una colaboración para optar por este dinero, estas posibilidades, con alguien de otro país? En este caso, evidentemente, se me ocurre Dinamarca. Dinamarca, pues sí, ese es un tema delicado. Normalmente hay que justificar muy bien la participación de otro organismo. La única manera que es por vía de subcontratación, porque solo lo puede presentar una empresa, ¿eh? Hay partidas que permiten, ahora lo vamos a ver, subcontratar a otro tipo de organismos de investigación o empresas. Cuando como es una ayuda nacional, cuando es así, si es alguien de fuera de España, tiene que estar muy justificado el por qué se elige a ese organismo, ¿vale? Si hubiera equivalentes en España que hicieran la misma actividad, sería complicado de justificar, ¿vale? Estos no son, bueno, son fondos europeos, pero están marcados para España, por tanto, en eso es bastante delicado, ¿eh? Sí, mi colaboración es de alguna manera, ¿no? Bueno, vamos a ver, esto se puede colaborar. Otra cosa es que esté presupuestado dentro del proyecto, ¿eh? ¿Vale? Que puede ser también, pero ya te digo, ahí es cuando habría un poquito más de... Es necesario justificarlo. Siempre hay que justificar a quién se subcontrata y por qué, ¿eh? Qué actividad va a realizar y por qué. Puede haber cosas que no se hagan en España y que sea necesario encontrar a alguien fuera. Es posible. Pero, bueno, eso hay que justificarlo también, ¿eh? Son fondos, eso, marcados, sí. Paloma, dime. ¿Cuáles ideas que se pueden subcontratar? A lo mejor lo vas a explicar más adelante, pero dentro, por ejemplo, del desarrollo experimental, la entidad subcontratada tendría que hacer también
posibilidades de investigación o desarrollo o se puede subcontratar tareas accesorias precisamente porque los socios no pueden? Sí, esperamos a ver si quieres lo ves. Vale. Normalmente técnicas son, ¿eh? Vale. Son técnicas siempre. Pero bueno, ahora voy a poner los ítems posibles de gasto, si queréis, y miramos a ver. Normalmente son técnicas las colaboraciones. Bueno, el plan de explotación del proyecto, aquí es la necesidad, aquí ya dejamos la tecnología, nos centramos en el mercado, potencial, o el que existe ahora mismo, la posición competitiva que tenemos y queremos llegar a través del proyecto, la estrategia de desarrollo, los riesgos comerciales y el plan de internacionalización. También la parte internacional, como veis, se repite bastante, ¿eh? Porque se quieren que estos fondos ayuden a la empresa también a internacionalizarse. Bueno, la capacidad de relación en el proyecto, la capacidad de la empresa con relación al proyecto es, sobre todo aquí es ver que se adecúa bien la propuesta de las actividades que propongo a lo que quiero realizar, ¿eh? Eso se ve tanto en recursos como en presupuestos, ¿eh? También la capacidad de la empresa con respecto al proyecto, a lo que se quiere realizar. A lo mejor no tenemos todos los medios, pues precisamente con la ayuda podemos a lo mejor tener un personal que no tenemos, o podemos contratar una parte que no podemos realizar, o podemos ampliar capacidad tecnológica que no teníamos tampoco, ¿eh? Y el tamaño de la empresa es muy importante. El tamaño significa también la facturación, la actividad que tenemos, etc., ¿eh? Eso también se valora, ¿eh? Y luego el impacto es un tema que cada vez tiene más peso en los proyectos europeos, tiene mucho, pero en los proyectos nacionales siempre era una parte con menos valoración. Y aquí, aunque también no es la más grande, está subiendo y tiene un valor muy importante. Desde luego, si este tema no se cuida bien, es imposible conseguir una puntuación alta. Vais a ver ahora por qué. Aquí lo que se ve sobre todo es que el efecto del proyecto tenga un efecto en la mejora de la vida de los ciudadanos, es un concepto europeo, que haya creación de empleo de calidad y que, sobre todo, también haya temas de igualdad de género. Eso es muy importante también, ¿eh? Se puede concretar en un plan de igualdad o se puede concretar simplemente en justificar cómo tenemos la estructura de la empresa en base a hombres y mujeres, ¿no? El equilibrio que hay, etcétera, ¿vale? Bueno, estas son las valoraciones. Hasta, como decía, suman 100, ¿eh? Pero veis que la que más se cuenta es la de la primera, 35 puntos, 30 la segunda, 25 y 10, ¿eh? Como os decía, por ejemplo, si el impacto lo tuviéramos a 0, o sea, casi no hubiéramos puesto nada, ya habríamos perdido ahí 10 puntos. Eso. Cualquiera de estas líneas son importantísimas de afinar la puntuación. Mira, estos son los costes. Todo el tema de personal asociado a la empresa. Bueno, a la empresa no, al proyecto, ¿eh? Pueden ser tanto los gerentes como contratos laborales, como autónomos subcontratados, como socios, etcétera. La amortización de instrumentación, solo la parte de amortización, ¿vale? Eso es importante. La instrumentación que sea necesaria, el material necesario que vayamos a activar en el balance, activos tecnológicos que necesitamos. Los costes de investigación contractual serían cuando contratamos una empresa o un organismo de investigación, ¿vale? Máximo de todas las subcontrataciones posibles un 50%. Eso es importante. La suma de todas las subcontrataciones posibles es un 50% del presupuesto como mucho. Luego todos los temas de patentes, propiedad intelectual, el coste de auditoría, porque la auditoría es obligatoria realizarla para el proyecto, hasta 1.500 euros. También consultoría técnica, pero no consultoría de gestión del proyecto, ¿vale? Ahí esa consultoría técnica podría incluir varias cosas, por ejemplo, ¿eh? Y luego otros gastos asociados a la explotación, pero bueno, que son realmente estos que hay aquí, nada más, materiales, suministros y productos necesarios en el proyecto, ¿eh? Estos son los posibles costes que se pueden poner en el proyecto. Bueno, he puesto unos ejemplos, aunque comentaba que el CETI es la primera vez que lanza esta convocatoria, nunca lanzó una convocatoria sectorial como esta, pero es verdad que nosotros hemos financiado y seguimos financiando proyectos de todo tipo, porque en otras líneas seguimos el modelo de bottom-up y se presentan todas las tecnologías. He estado mirando solo en el año 2021 unos cuantos, ¿eh?
Se me habrán escapado muchos porque es complicado buscarlos muchas veces, pero bueno. Para que os hagáis una idea de diferentes proyectos que se han financiado en CETI de tecnologías de tipo audiovisual y de videojuegos. Por ejemplo, mira, hay el primero, plataforma multimedia SDK para animaciones sobre vídeo en movimiento. El segundo, automatización de tareas de análisis de usos ilícitos de marcas, de productos basados en, bueno, de extracción de características, o sea, analizar imágenes y para analizar temas de marca, motores inteligentes de análisis de contenidos audiovisuales, realización audiovisual en cloud, nuevas plataformas de distribución de publicidad online, digital. Bueno, veis que hay muchísimos proyectos. Como digo, he sacado unos cuantos, incluso también hay algunos de audio. A ver, alguno de los últimos era de audio. Procesamiento del lenguaje natural. Bueno, inteligencia y generación de imágenes en medios sociales. Bueno, hay muchos proyectos que se han financiado en una convocatoria que no era esta, pero que de alguna manera han dado salida a tecnologías relacionadas con el objetivo del proyecto. Por tanto, esperamos que presentéis cosas de este tipo y que sean financiables también. Y ya para terminar, nada, simplemente tener en cuenta que el sistema de presentación de solicitudes es electrónico, que podéis daros de alta, se tarda un día en daros una palabra clave de acceso y a partir de ahí podéis dar de alta un proyecto y podéis empezar a trabajar en él hasta que finalizáis y dais a la tecla de envío, ¿vale? Yo os diría que chequearéis todos los temas, sobre todo al principio, de elegibilidad, es lo más importante, que sois una pyme, que la tipología de proyecto que vais a presentar más o menos encaja en las líneas que están previstas, etcétera. Y a partir de ahí, bueno, pues hay que preparar el proyecto, sobre todo orientándolo a los criterios de evaluación, eso es muy importante, La documentación está limitada, el tamaño, y es importante que lo orientéis justo a los criterios de evaluación si queréis tener mayor facilidad para que se consiga una buena nota. También hay temas de subcontrataciones que tenéis en cuenta, la duración del proyecto, y hay una documentación complementaria siempre que hay que añadir, de tipo pues, fiscal, las cuentas, etcétera. También algunos documentos que hay que incluir, ¿no? De justificación de algunas cosas, El tema del TNSH, eso llevará no digo decir unos días, pero un tiempo leerlo bien y chequear que cumplís con ello, ¿vale? Y bueno, cuando tengáis toda la información, intentar chequear, hay una manera de chequear el proyecto que está todo bien antes de enviarlo, ¿vale? No lo dejéis para el último día porque suele fallar siempre el último día todo. Y es así, estadísticamente es así. Se presenta el 90% del último día y el 70% en las últimas 4 o 5 horas. Es así, Entonces, suele poder haber algún problema y muchas veces el problema casi siempre es un problema relacionado con los temas de certificados digitales, de que no he chequeado todo, que me falta algo, de que justo en el último momento. Entonces, por favor, es intentarlo hacer unos días antes del último envío. Y nada más, lo último es que tenemos un buzón, si queréis, de consultas, de convocatoria-audiovisuales@ceti.es, por si queréis tener alguna pregunta posterior a esta sesión, lógica, sobre todo sobre detalles de la convocatoria, ¿vale? Y nada más, pues, María. Pues gracias. Sí, todas las preguntas que tengáis. Sí. Una pregunta muy concreta. Sí, sí. Hablas de que hay que empezar en este año, pero en algún momento de la convocatoria dice que se tardan unos 6 meses en evaluar. La pregunta es, si se tardan 6 meses, se presenta en julio, cuando recibamos la notificación de algo, estaremos en enero del 23, luego en el 22, ¿cómo se maneja esto? No, estaréis a finales del año 22. En En este año tendrá la solución. Pero presupuestariamente, ¿cómo se maneja? Presupuestariamente tenéis que tener en cuenta eso, que es... Ay, perdona. Perdona. Digamos, contablemente o Sí. solamente habría que poner diciembre. Entiendo por lo que dices. Podéis poner antes y luego justificarlo después. O sea, si se concediera la ayuda, los meses a partir del 1 de septiembre, vamos a poner esa fecha. El 1 de septiembre, por ejemplo. A partir de esa fecha podríais empezar a tener gastos y si luego se os concediera la ayuda, esos gastos estarían incluidos. Todos los gastos hasta diciembre del 22 estarían incluidos. ¿Vale? Lo que pasa es que vosotros tenéis un riesgo ahí, claro. Asumís un riesgo de empezar a hacer gastos y no sabéis si os van a conceder o no.
Sí. De cualquier manera vais a asumirlo porque como mucho, bueno, a lo mejor son unos días, pero tened en cuenta que tenéis que presentarlo, la fecha de comienzo, dentro del año 22. ¿Vale? Podéis iros lo más tarde posible, pero si queréis no tener ese riesgo. No sé si, bueno, gracias. Emilio es el jefe, que antes lo he dicho, jefe del área del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial de CEDETI. Pero vamos, fundamentalmente, un todoterreno, que se llama. Y yo creo que bueno, pues que no la explicación ha sido brillante, como siempre. Y bueno, pues todas las dudas aquí estamos para resolverlas, pero no obstante, pues eso, tenéis ahí ese buzón. Y no sé si queréis... sí. ¿Es alguna más? Sí, sí. Seguir luego el café. El año pasado, el día 29 de septiembre, el Ministerio de Hacienda emitió una orden, la 1030/2021, en el cual daba una serie de criterios para que todos los fondos que estuviesen bajo el paraguas de los fondos Next Generation y el programa de resiliencia y demás, y resistencia y sí, todo tuviesen lo que sería un marco normativo que justificase que, bueno, que de alguna manera los fondos iban a ir destinados a lo que se estaba de alguna manera planteando, ¿no? Incluso en el kit digital es la última línea concreta del kit digital. Pero aquí nada más que veo que había dos elementos, el plan de igualdad y después lo de la ley medioambiental, la de NSH y tal. Sin embargo, lo que se planteaba era algo mucho más amplio, porque Hacienda pues estaba el cohecho, el conflicto de intereses, todas estas normas que últimamente se han publicado para evitar las cosas que habían pasado anteriormente. Tiene muchas referencias, tanto la convocatoria como la orden de bases, a muchísimas referencias. Y yo os he contado lo que es la conclusión práctica a la hora de la convocatoria concreta. Pero sí que se asumen se asume todo este tipo de cosas. Tanto en la orden de bases como en la convocatoria hay referencias a todo este tipo de órdenes o documentos tanto europeos como españoles. Hay que cumplir todo eso, por supuesto. Sí, lo que pasa que... Sí, bueno, pero nosotros lo que hacemos de alguna manera es particularizar todo muy bien para que la empresa sepa lo que tiene que rellenar, no tiene que rellenar más. O sea, lo que le ponemos, la documentación que le ponemos es la que tiene que rellenar. Algunas cosas tendrá que ver si puede justificarlas o no, pero vas a ver cuáles son. Quiero decir que no tiene que inventarse nada. Está bastante guiado. Precisamente una convocatoria tiene que estar muy definida, porque si no, no habría manera de poderla presentar en condiciones. Sí. Has comentado qué TRL es aconsejable para el proyecto. Pues es que están ahí definidos, pero a partir del 3 hasta el 6, 7. Del 3 al 7. Sí. 6, 7 por ahí. En este caso hay mucho desarrollo experimental, esta convocatoria, lo cual quiere decir que os podéis ir a TRLs bastante altos. Por eso estaba pensando Sí, hay otros proyectos de I+D que somos más restrictivos, pero en este se puede ir bastante alto. De hecho, hay que irse bastante alto. Vale. Volviendo al tema de subcontratación, en un caso así en abstracto que igual puede aplicar a otro tipo de proyectos, cuando está colaborando a una pyme que está desarrollando una tecnología y tiene un usuario final, pues una productora audiovisual o una televisión o una entidad que no es pyme, si esta entidad puede participar como subcontratado en tareas que sean pues de prueba, testeo de la tecnología, de escalado, de... Sí, el tiempo que le dedique el personal de esa entidad a proveer sus fondos. A ver, este es un proyecto individual, Vale. Entonces, puede tener sentido algún tipo de proyecto, pero no en todos. Y además es para una pyme. Tened en cuenta que esto está pensado para una empresa que desarrolla algo, ¿vale? Que a lo mejor sí tiene que probarlo en algún sitio y tal, pero no estamos pensando en un proyecto cuyo objetivo final es el operador final o la empresa finalista. No. No, en este caso es una pyme que ya tiene una tecnología desarrollada bastante en un ámbito, pero para transponerlo a otro ámbito pues habría que probarlo. Si esa transposición supone un esfuerzo tecnológico y se puede complementar con algún chequeo de algún tipo, sí, pero cuidado que además hasta un 50% del presupuesto se puede subvencionar. Sí. ¿Vale? Sí. O sea, en algunos casos puede tener sentido, pero en la mayoría yo creo que no, Vale.
alumnos aventajados. Sí, sí, uf, Menos hay mal mucho que el nivel. vídeo se sabe la lección. Hay mucho nivel aquí. Porque no se puede venir ahí con 4 cosillas. Claro. Se nota ya que lleva pozo. Pues no sé, vamos a tomar ahora un café de todas formas, pero bueno, que gracias a todos. Bueno, Rafael. No solamente recordaros esto, que bueno, que si necesitáis ayuda tanto con los temas fiscales, como decía, como con la solicitud de la ayuda, nos lo ponéis en la encuesta y nada más. Y ahora tomamos un café. Pues gracias a todos. Gracias.